Los bendigo, que la paz de Dios repose en cada corazón. Quisiera compartir con todos ustedes una palabra eh, en la carta, en la epístola del hermano Santiago, siervo del Señor. Mire cómo se presenta Santiago en el capítulo 1 de Santiago. De Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué hermoso es expresarse de esta manera. No hay pergamino, no hay título, no hay diploma. No, aquí es sumisión a Dios. Es demostración de que lo que somos en esta vida somos por gracia. Y él no dice soy pastor, apóstol, reverendo, profeta, no sé qué cosa. No, simplemente él le escribe a la iglesia en general, a todos los judíos que habían recibido a Cristo y que estaban queriendo judaizar, o sea, que querían seguir a Dios, a Jesús, con la letra de la ley, con los reglamentos de la ley. Entonces él, como pastor y como columna de la iglesia, más de 30 años sirvió al Señor ahí en Jerusalén. Entonces él escribe esta carta y dice, de esta manera él empieza: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Qué hermoso saludo. Saluda al hermano Santiago a los hermanos, a la iglesia judía, para hacerlo volver a la fe, que somos salvos no por obra, sino por fe. Pero también Santiago explica que para la demostración de nuestra fe tiene que haber obras. No haciendo obras, practicando obras, soy salvo. Pero al ser salvo hago obras para agradecimiento al Señor. Quiero que eso se entienda. No soy salvo porque voy a la iglesia, sino que porque soy salvo congrego. Porque soy salvo sirvo, porque soy salvo me esfuerzo, me santifico, trabajo. Porque soy salvo. Entonces un salvo vive como salvo, vive como transformado. Pero yo quisiera, después que el hermano Santiago habla muchas cosas en el capítulo 2, en el capítulo 3, que él le enseña que no nos hagamos maestros muchos de nosotros para que no recibamos mayor condenación, habla de refrenar la lengua, habla que se puede domar aves, cuántas cosas, hasta serpientes, y se puede manejar barcos grandes con un pequeño timón, y la lengua es bastante difícil. Nos enseña a cuidarnos, y la misma Biblia en todo el Apocalipsis dice: no te metas con el suelto, no te juntes con el suelto de lengua, no te juntes con el que hace chisme. Y Santiago advierte sobre todas esas cosas. Había muchos contienda entre los judíos cristianos, debates que no edificaban. Algunos hablaban murmuración, que es hablar medio por debajo, con chisme, con falsedades, y eso había. Y eso, en vez de dar crecimiento a la obra, frena. Los cristianos, en vez de orar, consagrarse, santificarse, con su actitud, con su manera de conducirse, con sus arrogancia, soberbia, orgullo, hacen frenar el crecimiento de la obra. Y él dice que nosotros debemos tener cuidado, tener humildad, mansedumbre, y tener cuidado en nuestra conducta y vivir, mostrar que tenemos fe a través de nuestras obras. La fe que obra por el amor, la fe que obra por la misericordia, la fe que obra en la obediencia, la fe que obra en el someternos a Dios. Pero en el capítulo 4, Santiago le hace una pregunta, nos hace una pregunta a nosotros, el hermano Santiago, y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Había pleito, guerra, divisiones, disensiones. Qué triste, qué catastrófico, hermanos. Decir que somos cristianos y estar enemistados. Decir que somos cristianos y no saludar a los hermanos. Estar dividido, o alguien que está en una congregación se va y se va enemistado, con enojo, con bronca. No puede hablar pacíficamente al hermano. Y el apóstol Juan dijo que el que no ama al hermano es homicida, y el homicida no entra en el reino de los cielos. Queremos ir al cielo, queremos ser salvos, pero en esta tierra tratamos a los otros con desprecio, con malos tratos. Tenemos pleito, contienda, división, chisme. ¿Qué estamos profesando? ¿Qué evangelio profesamos? Es una vergüenza, es una falta de respeto decir que somos evangélicos, cristianos, cuando no vivimos a Cristo. Cuando se dice cristiano es alguien que vive a Cristo, que es una réplica de Cristo, es un pequeño Cristo caminando, es Cristo derramado en molde humano. Vive la vida de Cristo, vive el amor, la mansedumbre,
la templanza, la paz, la armonía, el perdón, amando más aunque sea amado menos, perdonando, bendiciendo, no devolviendo mal por mal. Eso es ser cristiano. Evangelizando, predicando el evangelio, orando, santificándonos, no en contienda, en pleito, no creyéndonos y discutir por cuestiones que no traen provecho. Decía el apóstol Pablo, cuestiones necias, cosas de viejas, disputas que traen solamente confusión y contienda. A esas cosas evita todo eso, evita todas esas cosas. Ten cuidado, cuídate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de guardar los mandamientos del Señor, lo que dijo el apóstol Pablo. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y el apóstol Juan también dice, mirad por ustedes mismos, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. O sea que nosotros tenemos que examinarnos, analizarnos, tener que tener controlar nuestra lengua, no creernos ser maestros, sino que ser humildes, reconocer que somos limitados y vivir en santidad, en unidad, en paz, en cuanto depende de nosotros estar en paz con todos. Pero Santiago nos dice a nosotros, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones desordenadas, no controladas, un carácter no dominado, eso trae que nosotros tengamos conflicto, que no podamos soportarnos. Y él dice de esta manera, codiciáis, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal. Tremendo, aquí él está diciendo, ustedes, miren, eso está hablando de evangélicos, a gente que profesaba el evangelio, que decían que era evangélico, gente que codiciaba, gente que andaba en pleito, y eso no es diferente hoy, mis señores, divididos en pleito, en odio, en contienda, envidiando. Qué terrible, ¿no? Evangélicos que anden en chisme, en codicia, en envidia, en pleito, en enemistades. Qué horrible decir que es evangélico vivir de esa manera. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude a arrepentirnos, a convertirnos y a volvernos a Dios. Dice, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No pedís con un corazón santo, puro. ¿Cómo puedes orar si no estás reconciliado con tu hermano o no estás en amor? La oración de una persona que está con celo, con odio, con orgullo, con resentimiento. Esa oración es impía, y la oración de los impíos Dios no escucha. Dios rechaza eso, Dios no acepta. Para orar tenemos que estar en paz, para orar tenemos que estar en comunión, tenemos que acercarnos a Dios, perdonar al prójimo, amar al hermano, restaurar, ahí orar. Cuando oramos, dice, levantar las manos al cielo sin ira y sin contienda y sin contaminación. O sea, con una vida arrepentida, con un arrepentimiento, reconociendo que estamos mal y si hay ofensa, que nos ofendieron, perdonar, dejar libre, soltar, pero para que podamos recibir. Jesús dijo, para que nuestro gozo sea cumplido, pidamos todo lo que querramos. ¿Y cómo vamos a pedir con una vida de esta manera? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios enemistado? Cuando su palabra dice que el que no ama al hermano es homicida, es hijo del diablo. Y el que anda, mira lo que dice, sigue diciendo Santiago en el mismo capítulo 4, dice, pedí no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Vio, mis estimados? Le hablo a todos los evangélicos, a esos que no valoran las cosas de Dios, que no valoran el congregar, que no valoran la obra de Dios, que no valoran la unidad, que no valoran la oración, que no valoran la santidad, la consagración, que no valoran los cultos de enseñanza,
que para ellos venir a la iglesia una vez cada tiempo le da igual, y si no vienen, mientras están en sus cosas, después quieren que Dios les responda. Usted sabe qué, analice su vida y no ponga excusa y no quiera justificarse. Usted ante Dios, usted es un enemigo de Dios. Usted está constituido, hay una constitución labrada contra usted. No hay justificación. Usted es enemigo de Dios. Usted puede engañar o justificarse ante los hombres, pero ante Dios usted está desnudo. El apóstol dice en los Hebreos, el escritor a los Hebreos dice así, que ante Dios estamos desnudos, no podemos ocultar, no podemos mentir ni engañar. Podemos justificarnos, no, pero bueno, qué sé yo, queremos. No hay excusa delante de Dios. Él conoce todas las cosas y Él un día va a traer a luz, a traer a cuenta y nos va a pedir cuenta. Toda obra, sea buena o sea mala, y muchos van a sufrir pérdidas y muchos serán separados eternamente. Apártense de mí, hacedores de iniquidad, yo no los conozco. El que está en adulterio espiritual sea constituido enemigo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia por esto. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos creen que el diablo huya y creen declarar palabras y gritarle al diablo y decir cosas, pero el diablo no respeta esas cosas. El diablo reconoce cuando usted se somete a Dios. Acá no dice resistir al diablo, hacer gritería y decir palabras y hacer oraciones con gritos y no sé. No, aquí dice sometete a Dios, ponete bajo la voluntad de Dios. Ahora, después que te sometiste a Dios, te rendiste ante Dios, renunciaste tu vida. Hay una canción tan hermosa que dice: yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me rindo. Quiero serle fiel. Qué hermoso es rendirse ante Dios y serle fiel, serle leal, servirle, someterse a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted aprende eso, entonces usted va a dejar la soberbia, el orgullo, y dice de esta manera: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, pues puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué hermoso es entender la palabra, no juzgar al hermano, no prejuzgar, sino que vivir en humildad. Dice Gálatas, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que cuando vemos a un hermano en dificultad o en debilidad, los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, poniéndose en el lugar. Si yo estuviera en esa falta o en esa debilidad, como quisiera que me traten, tratar a los demás como quisiera que me traten a mí, tratarle con amor, con misericordia, corregir el pecado. Si ves a tu hermano en pecado, amonestalo solito, habla con él. Si te oyere, salvarás a uno, pero no murmure, no critique, no divulgues, no hables mal de otro. Si te vas de un lugar, no hable mal de un pastor, no toque el manto, no toque al ungido, no toquéis a mis ungidos, no haga mal a mi profeta. Esta generación no honra a los pastores, no honra a los líderes, no honra a los padres espirituales. Es una generación en decadencia. Tenemos que volver a los valores, volver a la palabra de Dios, volver al temor. ¿Para qué? Para que podamos vivir en victoria. Que esta palabra pueda producir en ustedes, para los que Dios le envía, para que usted pueda vivir. Muchos quieren palabra que le hable de prosperidad y de puertas abiertas, y todo eso está. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, las maldiciones se van. Dios pudre los yugos bajo la unción. Y hay tantas promesas para aquellos que se someten a Dios. Dice: decile al justo, al que practica la justicia, al que es justificado pues por la fe, decile a él que le va a ir bien y comerá el fruto de su trabajo. Al impío mal le irá. Hay tantas bendiciones, las promesas con bendiciones, cuando nosotros aprendemos
a meternos bajo la cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Volvámonos en amistad con Dios. Arreglemos nuestra vida, convertíos a mí de todo corazón, con lloro y con llanto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Humíllese, reconozca, vuélvase. Si este pueblo se humillare y me buscare, yo perdonaré su pecado, sanaré su tierra, enviaré la lluvia temprana y la tardía. Promesas, bendiciones, paz, gozo, salud y prosperidad. Restauración. Dios te bendiga. Recibe paz y escucha esta palabra. Recíbela, que ella halle cabida en tu corazón, en tu espíritu.